Hello to everyone. A ver, en este tema vamos a ver la voz pasiva. Bueno, lo estamos viendo en Unit Number 7. Como quiero que lo entendáis muy bien, he decidido hacer un pequeño vídeo. En este tema solo tenemos que estudiar el presente y el pasado en pasiva. Pero esta forma en la que yo la voy a explicar os va a servir para poder aplicarlo a cualquier tiempo verbal. Lo digo porque en el curso que viene vais a tener que saber hacer la pasiva en todos los tiempos verbales. Por lo tanto, quiero que prestéis especial atención a esta explicación, porque si la entendéis bien, no vais a tener problemas en hacer la pasiva en cualquier tiempo verbal, aunque solo vayamos a evaluar en nuestra unidad el presente y el pasado. Nos vamos a un ejemplo como el que he puesto yo aquí. Mary plants a tree, que es Mary planta un árbol. Como podéis ver en el verbo, el tiempo verbal es un presente y lleva una cacho de S porque Mary es tercera persona del singular. Y detrás tenemos un objeto, en este caso es un objeto directo, complemento directo, como lo queráis llamar, ¿vale? A la hora de pasarlo a pasiva, a ver, la vamos a poner aquí abajo, passive. Tenemos que hacer este movimiento. El objeto de la activa pasa al sujeto de la pasiva, en este caso a tree. ¿Vale? Ese es el primer movimiento. El segundo es el verbo que va en la misma posición, se queda ahí, detrás del sujeto nuevo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues muy fácil. Como es presente, nosotros vamos a indicar el tiempo verbal en la pasiva a través del verbo to be. El presente del verbo to be es am, is o are. Como a tree es tercera persona del singular, pues le corresponde is. ¿Vale? Y ahora, el verbo principal es plant, plantar. Pues el verbo principal en pasiva siempre tiene que aparecer en participio. El participio de plant es planted, porque es un verbo regular, ¿vale? Si fuese irregular, como vosotros ya bien sabéis, pues correspondería a la tercera columna de nuestra famosa lista y que vosotros os sabéis maravillosamente bien, no me cabe la menor duda. Y el Mary pasa a esta posición, que no me va a caber y lo voy a poner aquí debajo. By Mary. Y no lo ponen con un by, ¿vale? Esto es lo que se llama un complemento agente, ¿vale? Ese es el movimiento principal de la pasiva. Tenéis que tener muy claro que para hacer una pasiva tengo que buscar el objeto pasa al sujeto de la pasiva, el verbo, que es uno de los movimientos más importantes, va reflejado en el verbo to be, como es presente, verbo to be en presente, y el verbo siempre en participio. El sujeto va introducido por by, ¿vale? Ahora vamos a ver la segunda parte en la que detallo la forma de los verbos en pasiva, en presente y en pasado. Bueno, vamos a ver, esta es la segunda parte en la que nos centramos en los tiempos verbales que nos han puesto a nosotros en el libro, que son el presente y el pasado, ¿vale? Como podéis ver, pues en presente tenemos que poner am, is o are más el verbo en participio, y en el pasado was o were más el verbo en participio. Y os vuelvo a poner aquí que el participio es ed o tercera columna, ¿vale? ¿Cuándo vamos a poner am, is o are? Pues eso deberíamos de sabérnoslo ya, pero bueno, no pasa nada. Nunca es tarde para aprender. El verbo to be hay que aprendérselo de memoria, ¿os acordáis? Siempre empezamos, los cursos de inglés empiezan siempre con el verbo to be por este motivo, porque es irregular y cada uno tiene su forma. Este es el I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Y lo mismo pasa con el pasado, que hay que aprenderse con qué persona va
was o were. Pero es I was, you were, he, she, it was, and we, you y they were, ¿vale? De todas formas, en el libro, en las páginas de detrás, lo tenéis en tablita por si así lo veis más claro. En los dos, en presente y en pasado, va el verbo en participio, ¿vale? Porque aquí el verbo to be es el auxiliar que indica el tiempo y el verbo principal siempre en participio, que es tercera columna o ed, ¿vale? Tercera columna de la lista maravillosa de verbos irregulares. Esta estructura es siempre la misma para todos los tiempos verbales. ¿Con eso qué quiero decir? Porque si yo tuviera que poner la pasiva en futuro, pongo el verbo to be en futuro y el verbo principal en participio, ¿vale? Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? ¿Qué dos tipos de ejercicios nos suelen poner para practicar la pasiva? Nos pueden poner, como ya hemos visto, ejercicios de completar el huequecito, nos pone una frase y le falta el hueco y te dice ponlo en presente o pasado pasivo y la pregunta podría ser ¿y cómo sé yo cuándo es presente y cuándo es pasado? Pues porque yo os di una tabla maravillosa en la que os puse todos los tiempos verbales que habíamos estudiado y ahí también puse las pistas de cada tiempo verbal. Y hay unas pistas de presente y unas pistas de pasado, ¿vale? Pues entonces nosotros tenemos que ver primero si la frase es presente o pasado para poder completar de una forma o de otra. Y la segunda forma en la que me lo pueden preguntar es pasar una activa a pasiva, ¿vale? Con los tiempos, con los cambios en la posición de sujeto, objeto y compañía y estos cambios de aquí de tiempo verbal, ¿ok? Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, voy a poner, voy a seguir con Mary, que me inspira. Mary wrote a letter yesterday. ¿Vale? Lo primero que tenemos que identificar a la hora de pasarlo a pasiva es el verbo que está aquí. Este es el verbo. ¿Vale? Justo detrás siempre va a aparecer el complemento directo o indirecto. Se puede hacer pasiva con los dos, tanto con el directo como con el indirecto. ¿Vale? En este caso, a letter es el complemento directo. Muchos de vosotros, cuando explico la pasiva, me preguntáis, señor, ¿cómo yo sé hasta dónde tengo que cortar? Pues muy fácil. Tenéis que identificar elementos. Este es el sujeto, este es el verbo y detrás del verbo siempre va el objeto. A la hora de saber si es a letter yesterday o a letter solo, deberíais de fijaros en que esto es un complemento circunstancial de tiempo. Es un complemento circunstancial de tiempo, ayer. Muchas veces vienen marcados por preposiciones, to, in, y ya sabemos que tenemos que cortar ahí, ¿vale? Entonces la pasiva se nos va a hacer los cambios importantes con estos elementos que he señalado aquí. A letter pasa a sujeto en la pasiva, esto es activa. Y aquí voy a poner la pasiva, que será a letter en mi nuevo sujeto. Vaya por Dios. Ya sabéis que a mí se me da un poquito regular escribir así. Pero bueno, recuerdo mis años de parvulito y ya está. Wrote. Wrote está en pasado. Por lo tanto, me voy aquí arriba donde pone past. Pues póngale usted el was o el were y luego el verbo que usted quiera en participio. A letter es tercera persona de singular, pues le pongo was. A letter was. Y este verbo en participio, que yo me lo sé muy bien, y mis niños también, porque vamos, mis niños otra cosa no, pero mis niños estudian muchísimo, el participio de wrote es written. Pues pongo mi participio ahí, con sus dos T's. ¿Vale? Este sujeto va a pasar para acá en forma de complemento agente. By Mary, con la preposición by, y copio lo que me haya quedado arriba, ¿vale? En este caso solo me queda el yesterday, pero si pone yesterday at 10 o'clock in the cinema,
pues lo ponemos tal cual. No hay que, a eso ya no hay que cambiar nada. Los cambios están en estos tres elementos. Yesterday. ¿Vale? Esto sería pasar una activa a pasiva, como veis aquí, ¿vale? En el libro se han enfocado mucho en los huequecitos, pero esto yo siempre voy más allá y el más allá es cuarto de la ESO y en cuarto de la ESO os van a hacer mucho hincapié en pasar frases. De todas formas, esta semana no, pero la semana que viene sí que os voy a poner algunas frasecillas para pasar. No sé si la he incluido esta ya para final de semana, pero bueno, si no la he incluido, la incluiré la semana que viene y practicamos. Y a finales de esta semana voy a poner también, voy a corregir en vídeo los ejercicios que he mandado, ¿vale? Para que vosotros veáis por qué es una cosa y no otra. That's all, folks. I hope this video has made you things clear, and if you have any questions, let me know. Okay?